Agradezco al maestro José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, que nos acompañe para hablar de temas ya en nuestros días, porque hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba de acuerdo con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y eso ha desatado toda clase de reacciones. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Don Vicente, qué gusto saludarlo. Sí, efectivamente, hoy en la mañanera el presidente hizo una muy importante declaración respecto a los recursos que va a entregar el Fondo Monetario a sus países miembros. Aquí es importante poner en el contexto. El Fondo Monetario tiene una moneda propia, que no es una moneda corriente, no es una moneda que se vea en las transacciones cotidianas, y se llama esta moneda derechos especiales de giro, que viene desde 1969. Los préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional se realizan a través de esta moneda del Fondo Monetario e inmediatamente se hace la conversión a dólares. Por ejemplo, el Fondo Monetario anunció que estaría otorgando a sus países miembros la cantidad de 622 mil millones de derechos especiales de giro convertidos ya a dólares. Son alrededor de 480 mil millones de dólares. El documento, el papel de el DEG, que es el acrónimo de Derecho Especial de Giro, DEG, y así coloquialmente se conoce como los DEG, ¿no? Tiene un valor de 1.2 dólares, está ligeramente por arriba siempre del billete verde, digamos. Entonces, el presidente López Obrador comenta, me parece que es un buen argumento, de que ese recurso se estaría utilizando a su vez, ¿sí?, para liquidar deuda, para solventar deuda. Por lo tanto, amortiza lo que se denomina como el principal, la deuda principal. Esto es algo así como cuando pagamos la tarjeta de crédito, ¿no? Le reduces el monto. Hasta ahí, don Vicente, todo marcha bien. Solamente que el artículo 20, fracción cuarta de la ley de Banco de México, tomando en consideración que es una institución autónoma, establece que entre otros recursos que ingresen al país van a formar parte de la Reserva Internacional. Y el párrafo cuarto del artículo 20 de la ley de Banco de México es muy preciso, y aquí precisamente para no confundir, para no errar, párrafo hace mención a lo que decía el presidente hoy en la mañana. Rápidamente leo el artículo 20, dice: para efectos de esta ley, de la ley de Banco de México, el término de divisas comprende billetes y monedas metálicas extranjeras, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito sobre el exterior y denominados en moneda extranjera. Y en su fracción cuarta del artículo 20 establece, además de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Es decir, la buena voluntad del presidente es acotada por ley. ¿Sí? No es que el Banco de México vaya en contra de lo que diga el presidente López Obrador, sino que por la ley que rige esta institución autónoma, que es Banco de México, establece que esos 12 mil millones de dólares en automático van a ingresar a las reservas internacionales que tiene el país. Aquí es importante destacar, don Vicente, que el mes pasado las reservas tuvieron una reducción
de 2.383 millones de dólares. En reservas internacionales, Banco de México tiene 193 mil millones de dólares. ¿Para qué sirven las reservas? Para darle confianza crediticia al país. Por ejemplo, el secretario Arturo Herrera, en una de sus últimas apariciones, uno de los últimos movimientos que hizo la Secretaría de Hacienda, donde estuvo al frente el doctor Arturo Herrera, es precisamente haber colocado bonos de deuda para atraer recursos a México. Esos bonos, esos recursos no podrían ser si no se tiene un respaldo en las reservas internacionales, ¿no? Esto es lo que se refiere esta cuestión de lo que hoy se contempló en la mañanera. Entonces, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador anticiparía pago de deuda con crédito del Fondo Monetario Internacional, dice Gerardo Esquivel, el subdirector del Banco de México, me corrige si estoy equivocado, los derechos especiales de giro, los DEX, no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda. Así es, en Twitter que muy temprano lanzó en la red del pajarito el subgobernador de Banco de México, el doctor Gerardo Esquivel, hace alusión precisamente a lo que comenté. No diría que está equivocado el subgobernador Esquivel, solamente añadiría que faltó precisar, para no crear esta confusión, el artículo 20, fracción cuarta, de la ley de Banco de México. Aquí, don Vicente, ya en su muy importante espacio, hemos comentado de que con la llegada de Arturo Herrera como gobernador al Banco Central el próximo 1 de enero, podría darse a la postre, no digo que de manera inmediata, no lo veo en 2022, muy cercano a 2023 quizá, una modificación a la ley de Banco de México en su artículo 2. El Banco de México por ley regula la parte referente a la emisión de billetes y tiene el mandato de velar por los precios, es decir, por ver que la inflación no se dispare, ¿no? Por ejemplo, en julio tuvimos una inflación de 5.83 cuando el punto intermedio es 3%, está por arriba de lo planteado la inflación. Aquí el Banco Central de Estados Unidos, la famosa Reserva Federal de Estados Unidos, aunque no se crea, don Vicente, porque luego dicen que los populistas están en otro lado, en Estados Unidos, don Vicente, el Banco Central estadounidense, por mandato, tiene dos importantes objetivos. Uno, velar por el crecimiento, y dos, lo que tanto les duele mucho aquí en México, que la Reserva Federal estadounidense vele por el empleo. Por ejemplo, el plan económico de Biden no podría ser en cuanto a la creación de empleo si el Banco Central estadounidense no respalda esa postura. Bueno, aquí en México no se tiene, ¿no? ¿Salió más populista Biden que el propio Andrés Manuel López Obrador, tan criticado? Pues mire, si le echamos una monedita arriba del hombro a la política monetaria de Estados Unidos, es más populista Reagan, y mire, ¿quién es Reagan? Es más populista Bush, ¿sí? En términos monetarios, porque la Reserva Federal tiene ese doble mandato, impulsar el crecimiento, pero velar por el empleo. La doctora Janet Yellen, que ahora es la secretaria del Tesoro, que hace 3-4 años fue la presidenta de la Reserva Federal, impulsó fuertemente el empleo
a través de la Reserva Federal. ¿Se imagina usted al actual gobernador del Banco de México impulsando el empleo? Sí, pues no. No, por más que se lo permitiera la ley, no lo veo impulsando el empleo. Bueno, por lo tanto, es importante el artículo 2 del Banco de México, de la ley de Banco de México, el artículo 2 de la ley de Banco de México, tiene 3 líneas, tiene 3 renglones. En el segundo renglón está este mandato, que es lo que hay que hacer, modificar la ley de Banco de México para que precisamente, como se dice en el argot monetario, el Banco Central tenga el doble mandato, impulsar el crecimiento y fortalecer el empleo. Maestro, también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado duras críticas al Fondo Monetario Internacional, al Banco de México, a la Comisión Bancaria. ¿Permitieron y avalaron fraudes? ¿Apoyaron más al empresario privado que en la reducción de la deuda? Y se lo pregunto en momentos en que también Animal Político y otros medios de comunicación señalan que, por ejemplo, solo como ejemplo, en medio de esto de avalar y permitir fraudes, señalan que la Secretaría de Economía de Ildefonso Guajardo dio a empresarios 650 millones de pesos y no se sabe a dónde se fue el dinero. Así es, comenzando, por ejemplo, por el FOAPROA, ¿no? Cómo es que se rescata a empresas que no fueron estrictamente dañadas por la crisis financiera del 95, sino que pues, ya venían con enormes problemas. A propósito, por ejemplo, eso es lo que se quería hacer presionando al presidente López Obrador para que contratara deuda y rescatara a empresas tipo Interjet, ¿no? Tipo Aeroméxico, que desde años atrás tienen enormes problemas de solvencia. La Secretaría de Economía, también la banca de desarrollo, ¿sí? Bancomext, hace algunos días, en su muy importante programa, usted aludía con mucho tino cómo es que Enrique de la Madrid dice que está presto a lanzarse como candidato a la presidencia ahora en 2024. Por ejemplo, Miguel de la Madrid, siendo director del Banco Nacional de Comercio Exterior, ¿sí? Que es una banca de desarrollo, entiéndase, desarrollo, ¿sí? Ofrece recursos precisamente a empresas para poder rescatarlas. Bancomext, el Banco Nacional de Comercio Exterior, por ejemplo, otorgó importantes recursos a Juan Gallardo Turlo. ¿Quién es este personaje? Es el principal azucarero, ¿sí? Forma parte del grupo PepsiCo, y su ingenio azucarero se fue a la quiebra. ¿Quién lo rescató? Banco Nacional de Comercio Exterior, cuando el objetivo de Bancomext es impulsar el comercio exterior, y así podemos plantear una serie de esquemas a través de Como Nacional Financiera, como Nacional Financiera Rural, que también estuvo ahí al frente Enrique de la Madrid, ¿no? Como la Secretaría de Economía, pues solventaron a grupos empresariales cuya crisis, ¿sí? Fue propiamente por el manejo de la empresa, no fue por una cuestión estrictamente provocada por la economía nacional. Maestro, ¿qué le parece si lo invito muy pronto, si le parece, y si puede, si lo permite su agenda, para hablar de una ruta para reactivar la frontera, ya que hay estas pláticas entre funcionarios de los gobiernos de Biden y Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ya el canciller ha dicho que no se va a reabrir la frontera entre México y Estados Unidos, al menos no en los próximos días. Si le parece, lo invito para que regrese a este espacio cuando usted así lo decida. Por lo pronto, ¿por qué no invitamos precisamente a la gente que nos está viendo a que lo sigan, a que sigan precisamente el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM? Sí, muchas gracias, don Vicente. En redes estamos como LACEN MX.
Y a propósito, en la página, el amable auditorio puede encontrar el boletín que publicamos hace 2 semanas sobre el tema que usted pone sobre la mesa. Privilegiado, voy a hacerle que nuevamente me permita estar exponiendo estos puntos, porque septiembre, don Vicente, va a ser muy importante para la relación México-Estados Unidos. Solamente permítame unos segundos. Muchos se mofaron del presidente López Obrador, que cómo era posible que López Obrador no felicitara a Biden ese 3 de noviembre, de la madrugada, 4 de noviembre, 5 de noviembre, nos iba a ir mal con Biden. Bueno, López Obrador es un jugador político, juega al filo de la navaja. Bueno, pues ya le lanza la iniciativa a Biden, ¿sí?, para que venga en septiembre, y sin duda vamos a tener un análisis muy importante realizar ahora que usted me lo permita. Muchas gracias. Ya lo está escuchando precisamente nuestra productora, no solamente Meme Yamel, nuestra productora nocturna, sino nuestra productora de la primera edición, Ceci Vega. Le prometo que lo agendamos y hablemos de esto, que va a resultar fascinante y que hará, pues, generará muchos enojos en la oposición. Le mando un abrazo, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es el maestro José Ignacio Martínez, coordinador del ACEN UNAM, hablando con nosotros sin censura.